estar en contacto, Esperanza, Noemí González, Norma Angélica Jiménez y también a Marilu Rodríguez. Ella nos pregunta, Cheli, si es posible que les puedas compartir el cuento que mencionaste al inicio por correo electrónico. Sí, claro que sí, Rebe, con muchísimo gusto. Si lo quieren ir buscando, se llama El paciente de la ventana. Y ahorita en un momentito más adelante les paso mi correo porque les voy a dar una información que les va a gustar. Pero así se llama, El paciente de la ventana. Lo pueden buscar. Fíjate que hay unas ilustraciones, no sé si te ha tocado ver las imágenes que comparten en redes sociales, que va un autobús como en una montaña en carretera y va una persona volteando hacia el lado de las ramas, de lo gris, de la tierra, de los montes, y va la otra persona volteando hacia la carretera, hacia los valles, y de un lado está como muy luminoso y del otro muy oscuro, ¿no? Y te pregunta la imagen, ¿de qué lado del camino de la vida vas tú? Sobre todo invitándote a ver si tú eres de una persona que tiende a ver lo negativo en todo, o a observar, como mencionaba el cuento que decías, Cheli, a observar los detalles o a tratar de ser feliz, ¿no? Y a veces el simple hecho de ir por la calle, con las mismas personas que vivimos, con el trajín del día, no tenemos tiempo para desarrollar la imaginación, y tristemente cuando la desarrollamos, bueno, pensamos, el canal de... Iba a decir algún gol, pero no. Pero las plataformas de novelas y todo por el estilo nos quedan cortas. Sí, sí, sí. ¿No? Yo, por ejemplo, ahorita que nos preguntaron el nombre del cuento, bueno, a mí me encanta este tipo de cuentos porque son cortitos y enseñan mucho, te hacen pensar, pero también las películas son muy buenas. Por ejemplo, yo creo que una película que todos hemos visto y el que no la haya visto que la vea, La vida es bella. Cómo el papá lleva al niño con una imaginación impresionante, que están en un campo de concentración y lo hace ver que están en un campo de batalla, de juego, y que los buenos con los malos. De verdad, digo, yo cada que la veo lloro desde que empieza hasta que se termina, porque me da una ternura impresionante el papá y la criatura. Entonces, para que veamos que en tiempos de crisis podemos ayudar, yo creo que sobre todo, por ejemplo, a los niños también, pues a superar todos esos momentos. Pero bueno, ya dijimos, como principal, utilizar la imaginación en tiempos de crisis, en nuestro apostolado, pero también para hacer oración, Rebe. En la fe. En la fe. También nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, las personas que van a clases de Biblia, y lo hemos dicho aquí también, y yo sé que en otros programas lo han dicho, hay que tener muchísimo cuidado a las clases de Biblia que vamos. Yo de los profesores muy buenos que conozco, digo, habrá muchísimos, pero a Pepe González lo recomendamos muchísimo. A Rafa Piña también es muy bueno. Un apologeta. Sí, entonces hay que ir con gente que sepamos que están súper bien informadas y que no nos van a distorsionar en ningún momento nuestra fe, y no vamos a entrar en práctica, sobre todo de la nueva era. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Ahora que mencionas a Pepe González, en Valora todos los viernes tenemos clases de Biblia con él. Es totalmente gratuito y es de 6 a 7 de la tarde. Entonces, las personas que tengan interés de conocer a Pepe, de aprender de la Biblia, de tener un seguimiento, ahí en las instalaciones de Valora Sur tenemos clases de Biblia con él en forma gratuita, y la verdad es que aprendes bastante, Cheli. Sobre todo dices, buscar personas que tengan la formación y que sobre todo nos guíen a tener una mejor relación con la palabra de Dios. Sí, Pepe es un súper maestro. Yo he tomado clases de Biblia con él poquito, pero la verdad es un súper maestro. Y por ejemplo, en las clases de Biblia, a mí lo que me servía un poco para, no sé, para imaginarme más y para hacerlo más mío, es cada que él explicaba un pasaje, haz cuenta que yo decía, a ver, ¿cómo estaría Cheli ahí? O sea, de repente dices, híjole, qué difícil estar viviendo en esos tiempos. Pero sí nos puede ayudar mucho, o cuando, por ejemplo, vas a misa y escuchas el Evangelio, imagínate, disfrázate y ponte en ese momento de la historia, como si tú fueras un personaje más ahí presente en ese momento. Luego, por ejemplo, otra forma en cuanto a la oración, a la hora de rezar el rosario,
en cada misterio métete igual, de la misma manera. El nacimiento del niño Jesús en Belén. Imagínate cómo estarías tú en esa cueva a la hora que nació junto al pesebre, cómo estarías tú en ese momento. En el momento de Jesús con la cruz a cuestas, en la institución de la Eucaristía. Haz que tú, por ejemplo, ¿cómo estarías en ese lugar ahí presente? Dicen los que saben que el rosario así se debe de rezar, que no es, sí puede ser obviamente una oración de petición, pero más que nada pues son 50 rosas que tú ofreces a la Santísima Virgen María. Exactamente. Y sobre todo, fíjate, Cheli, que me encanta esta parte porque hay una parte dentro de la oración que te va a llevar a meditar. Y lo digo con todo respeto y también entrando entre comillas esta parte de que últimamente se han dado estas corrientes de meditar a través de la yoga, meditar a través de tantas corrientes, buscar la meditación porque hay talleres que te llevan a un tipo de meditación no precisamente en cuestión no precisamente en cuestión católica, ¿no? Y realmente muchas veces nosotros los católicos no utilizamos esta parte de la meditación y me gusta mucho porque hay una parte en donde yo una vez platicando con un sacerdote que fue formador mío me decía, en la oración tú le hablas a Dios y le expresas lo que hay en tu corazón, pero cuando meditas, cuando te quedas en silencio, Dios te responde. Sí, y muchas veces no permitimos llegar a estos puntos en donde tú tienes estos encuentros con Dios maravillosos a través de la oración, pero para poder llegar a tener una buena oración, este tipo de ejemplos que tú nos das son muy buenos, Cheli, porque realmente, qué maravilla sería que todos fuéramos a Tierra Santa, ¿verdad? El sueño de todos. Pero cuando estás meditando el rosario, cuando estás meditando la Biblia, cuando estás en estos momentos en donde a través de la meditación recreas esos momentos y utilizas la imaginación, como tú lo dices, de una manera positiva, te sirve muchísimo. Yo tengo aquí, no sé si tengamos tiempo, Rebe, cómo hacer oración paso a paso. Son 5 pasos muy concretos, que son los pasos de la Lectio Divina, y que nos pueden servir muchísimo para las personas que dicen, no sé hacer oración, ¿cómo empiezo? Y los podemos dar con muchísimo gusto. ¿Te parece si lo vemos entonces en el siguiente